Todos, gracias por estar en este panel de asociativismo, un panel que sin duda es el resumen de lo que son estas jornadas científicas. Estas jornadas científicas las estamos pudiendo llevar a cabo gracias al esfuerzo compartido de la FAM, que todos sabemos que está integrado por los colegios o asociaciones de magistrados del país, y como anfitrión el Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente una de las importancias que tiene el asociativismo está en esto, en el encuentro y en poder brindarnos experiencias entre todos para poder capacitarnos, para poder encontrarnos y conocernos, porque los lazos son los que después hacen que podamos cumplir con nuestra función. Los lazos y el conocimiento. Y estas jornadas tienen como base el asociativismo y por eso le queríamos dar un panel relevante y por eso mismo tenemos todas estas personas acá que nos van a poder ilustrar sobre el tema para poder entender el porqué y la importancia del asociativismo en la República Argentina a nivel judicial. Vamos a empezar nuestra exposición, a su exposición, la doctora María Angélica Gastaldi. No me digas, primera, bueno. Porque este orden no es lo que vamos a seguir. Es todo sorpresa, no van a saber quién va a seguir a quién. Como decíamos, empieza la doctora María Angélica Gastaldi, que es abogada, cursó la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Fraxo. Su ocupación actual es ministra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y es la actual presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia. Ha hecho muchísimos cursos, nos ha deleitado con un montón de exposiciones y hemos aprendido muchísimo de ella. Tiene la palabra la doctora Gastaldi. Bueno, hola a todas y todos. En primer lugar, el agradecimiento a la FAM por la firma del convenio de ayer y particularmente porque nos tengan en cuenta para que hagamos la presentación de nuestra asociación en este acto. También a las amigas Marcela Paz, que siempre hemos estado tan en contacto y que nos han motivado también para que estemos tan en relación con la FAM. Bueno, yo la verdad que lo primero que les quiero decir es que hay una autora, hay una antropóloga que dice una cosa que yo pienso, que las mujeres no somos serias. No somos serias, porque las mujeres no hablamos de cosas serias. Sin embargo, esto no me incomoda. Yo creo personalmente, y muchas personas que creo que me conocen, acá está mi amigo Rafa Gutiérrez, tan conocido de ustedes, porque yo pienso que de todas las hipocresías, la impostura de seriedad es la que más daño causa. Espero que cuando yo termine de exponer estas breves palabras, porque no hay tiempo, se pueda entender en qué sentido lo quiero decir. Yo, la asociación que tengo el honor de presidir, desde hace 6 meses que estamos funcionando, tenemos propósitos de acción, cometidos, y nos basamos en principios y queremos la difusión de ideas que son absolutamente atinentes a los poderes judiciales. Por eso nosotros nos sentimos parte del asociativismo judicial y le agradezco particularmente a la FAM que ayer suscribimos este convenio que realmente nos legitima frente a todo el asociativismo del país. Cuando decimos mujeres para la justicia, queremos decir que mujeres para la justicia quiere decir una justicia que en sus prácticas se impregne de los valores que han signado la trayectoria histórica de las mujeres en su concreto obrar y actuar. Dice nuestro estatuto, esta asociación parte de reconocer la valía de la experiencia de las mujeres en cuanto al modo de relacionarse en el mundo y en la sociedad. Y que en el servicio de justicia ciertamente también se ve también en la forma en que nos relacionamos las mujeres. En la construcción de la civilización occidental, los valores de las mujeres no primaron. Y yo quisiera decir cómo se da esa historia y que tiene que ver con lo que yo dije a un comienzo. En el Congreso Internacional de Filosofía del 2017 se dice que a lo largo de una cultura occidental existió una rígida división de funciones, se va generando una división de funciones, la gente se va diferenciando
en alguna esfera que adquiere una cierta identidad distinta a la primitiva y se distingue claramente la esfera pública de la esfera privada. Por otra parte, el racionalismo, en el cometido de controlar el mundo, de controlar la naturaleza, lo que ocurría, se empieza a dar una oposición entre naturaleza y cultura y entre emociones y razón, digamos, dicho así como se fueron dando las cosas. Pero lo que fue es que se produjo una identificación de la idea de razón asociada a los caracteres de objetividad, distanciamiento y universalidad, que eran atributos propios de los varones, el propio Kant lo dice. Es decir, los varones quedaron autoinvestidos como sujetos de la esfera social pública. Así se construyó un discurso sobre lo humano y sobre la humanidad en que las cualidades que habían desarrollado las mujeres en el espacio doméstico se definieron como cualidades más propias de la naturaleza, es decir, diferentes de la cultura y por ende cualidades de segundo orden. Eran los hombres dotados de la razón los capacitados para el desarrollo del conocimiento, para el gobierno de las ciudades, para el desempeño de la actividad económica en la esfera pública y el ejercicio del poder en el marco de un proceso civilizatorio guiado por una idea de racionalización del mundo. Enseña Max Weber, que en el proceso de modernización de las sociedades occidentales y el desencantamiento del mundo que produce la pérdida de la fe religiosa, para decirlo sencillamente, fuimos llevados a una cultura que se caracteriza por una hegemonía instrumental. En efecto, desde el siglo XVII, Occidente apostó por la razón instrumental, por el control de la naturaleza por la ciencia y en ella puso toda su fe, entendiendo que conducía a un progreso indefinido y a un mundo mejor. Pero esa confianza en el progreso realmente pronto se vio desbordada. Hubo crisis en la epistemología, es decir, se empezaron a discutir los valores, cuestiones muy centrales de las ciencias, pero lo que ocurrió también es el resultado de las guerras. Realmente nos dimos cuenta todos que no había tal idea como la del progreso indefinido. Los desastres a lo que puede conducir el racionalismo abstracto quedaron nítidamente demostrados con el drama humano de la guerra. Hubo urgencia en plantearse con todo rigor los problemas de la praxis humana, que es esto en lo que nosotros estamos involucrados. Y a ello parece referirse Einstein cuando dice que el problema de la bomba atómica no es la bomba, sino el corazón humano. Con el resquebrajamiento de la omnipotencia de la razón desencarnada, la praxis humana empieza a ser un gran motivo de reflexión de las ciencias. Nosotras, frente a ese racionalismo abstracto y a la objetificación del mundo, reivindicamos en nuestra asociación el humanismo de la interrelación humana. Esto es aquello que frente al racionalismo abstracto nos habla de los vínculos, de la empatía y la interrelación humana. Por eso en nuestra asociación aspiramos de alguna manera a retejer una idea de comunidad de actuar y recuperar esa politicidad que en la esfera pública fue opacada por las deformaciones de la burocratización. Burocratización y deshumanización que en un complejo proceso se fue dando al entenderse que la coordinación exigida para la organización de la sociedad requería objetivar la realidad y objetivar el mundo y una objetivización de los sujetos mismos. Se trasladaron metodologías de la investigación científica para las ciencias duras a la organización de la sociedad y a los criterios científicos que podían guiar. No me quiero pasar. Para lograr ese distanciamiento exigido supuestamente por la razón abstracta, se predicó la alta especialización y la tecnocracia. En una palabra, se entendió que la objetividad solo se conseguía desde un distanciamiento aséptico, que se manifiesta tanto en las herramientas conceptuales como en el modo de proceder y de pensar. Y esta idea de racionalidad instrumental pasó desde los especialistas a toda la organización de la sociedad y el saber social.
Con la primacía absoluta de la idea de razón como distanciamiento de emociones y valores, los valores de las mujeres se ignoraron en su significación para la humanidad misma, esto es, en su concreta significación para la humanización de la especie, que solo se sustenta en la existencia de los vínculos y la vincularidad. La crisis de la razón abstracta y el positivismo jurídico no pudo dejar de repercutir en la teoría jurídica, que revaloriza hoy, ciertamente, la razón práctica como ámbito de investigación legítimo. Por eso, también en el derecho existe la urgencia de plantear los problemas fundamentales humanos e interrogarnos sobre el sentido de nuestras prácticas. La reflexión crítica a la que nos proponemos desde nuestro estatuto reivindica la politicidad de la praxis que a través de la historia tuvo la trayectoria de las mujeres. Se reivindica la politicidad femenina, esto es, ideas del bien y del sentido de la vida tendiendo a que en el interactuar se construya una idea de sentido de las acciones que se despliegan en el servicio de justicia. Darle sentido a nuestras prácticas proyectándonos más allá de nosotros mismos. Porque entendemos que entregándonos en el cumplimiento de nuestros deberes al desarrollo conjunto y armónico de nuestras potencialidades humanas, nos hacemos más humanos. Desde una cierta perspectiva antropológica, que podría citar a Frankl, podemos decir que apelamos a esa trascendencia del interactuar con aquellas personas que conviven en nuestros espacios sociales y naturales, actualizando el viejo principio aristotélico, según el cual, al comunicarnos y relacionarnos con nuestros semejantes, nos hacemos seres sociales. En eso de la búsqueda de sentido, creemos que las mujeres, a partir de reflexionar sobre la situación de subordinación vividas, aun cuando pueden haber vivido graves situaciones personales, en realidad no se identifican como víctimas. Por el contrario, como dice Bourdieu, las mujeres transmiten una voluntad positiva de crearse a sí mismas y tienen la necesidad de que los seres humanos nos reivindiquemos todos como sujetos capaces de pensar en nuestro destino. Un destino que no esté al margen de los otros sujetos con quienes compartimos el mundo. Por eso, al reivindicarnos como mujeres, lo hacemos entendiendo que el movimiento cultural de las mujeres es sustancialmente humanitario e inclusivo. Se dirige a un proyecto inclusivo y tiende a una sociedad más armónica y comprometida con los seres humanos. La cuestión de la praxis es particularmente atinente al reto que tenemos, de cómo vincular la justicia como idea con la justicia como institución. Por eso, al decir mujeres para la justicia, reivindicamos esa cultura de las mujeres que expresa un humanitarismo y se dirige a la consolidación de la legalidad y la paz. También nos identificamos como mujeres para la paz. Así lo dice nuestra acta constitutiva y los propósitos estatutarios aspiran a que el humanitarismo se erija como una nueva dimensión de nuestras sociedades, particularmente las latinoamericanas. Esa es la politicidad femenina que reivindicamos en el espacio judicial. Politicidad que se expresa en ideas del bien y de la vida, que se manifieste en un actuar constructivo, que confiera sentido a nuestras vidas por el modo en que nos relacionamos entre los integrantes del servicio de justicia y con la sociedad. Entendemos que con los vínculos y en la acción se construye y nos construimos, dándole un sentido a lo que hacemos que trasciende el mero obrar. Por eso, en una cierta ansia de trascendencia, apostamos a una idea de participación colaborativa, de apoyo, de interrelación entre los integrantes y con toda la comunidad. Porque creemos que cuando se descubre un sentido en lo que hacemos, se descubre un sentido en cada uno y hay un gran depósito en nosotros para ayudar a que los demás encuentren el sentido propio de sus vidas. Por eso, como dice una canción, que me gustaría que la pongan, las mujeres tejemos nudos y tejemos vínculos. ¿Pone la canción?
mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila dando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Las mujeres también apelamos a la expresión estética, que a veces dice mucho más de lo que uno quisiera decir. Gracias, y le pido disculpas a mis colegas que no somos serios. Muchísimas gracias, doctora Gastaldi. Tengo el placer de presentar a continuación a alguien que el trabajo en lo asociativo me otorgó el placer de conocer y que hoy en día, más que un colega, es un amigo. Es juez de Cámara Penal, de la Cámara Penal de Bariloche y cumple funciones en el Foro de Jueces de esa ciudad. Es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro y vicepresidente de la FAM. Durante más de 20 años fue docente universitario, obteniendo la titularidad de la Cátedra de Derecho Penal, a la que renunció en el 2015 para abocarse exclusivamente a la vida asociativa y a ser juez. En síntesis, como dice él, es un funcionario judicial, ha sido un funcionario judicial, es un magistrado patagónico y es Héctor Leguizamón Pondal. Hola, muchísimas gracias, doctora González Castro Feijó. Bueno, era más breve la presentación, me ha presentado una amiga. En realidad lo que nosotros queríamos, en primer término, como federación, es expresar nuestra sensibilidad, como bien acaba de decir María Angélica. Dijiste que las mujeres no hablan cosas importantes. Las mujeres no son serias. Ah, no son serias. Y para mí hacen cosas muy importantes, o sea, así que, pero bueno, muy interesante, me dejaste pensando, no tendría que haberte escuchado primero. Bueno, pero frente a esto, digamos, la federación, además de agradecerle al colegio a través de Lorena, queríamos expresar, digamos, algunas preocupaciones que tenemos todos aquellos que participamos y que representamos, porque en realidad los que estamos aquí estamos representando una expresión que tiene mayor predicamento que lo que nosotros podemos decir acá. Entonces, cuando me dijeron, tenés que hablar de un tema, le digo, mira, un tema que me interesa es la salud institucional y la salud personal. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando juramos como jueces, siempre nos dicen, vas a ser in eternum mientras dure tu buena conducta. Y uno se pregunta, porque uno está acostumbrado y preparado para lidiar técnicamente con las cosas que no sabe o ignora del derecho, pero no con las cuestiones de orden emocional. Y entonces, cuando uno comienza a transcurrir en la carrera, que no es solamente presumir o transcurrir, digamos, alegremente, soy tal o cual cosa, empieza a preguntarse si está cumpliendo bien esa función. Y ahí aparecen. El año pasado tuvimos una charla con Enrique de Rosa y nos hizo una síntesis de las preocupaciones que muchas veces tenemos y esas ansiedades que nos preocupan sobre los paradigmas funcionales. Y ahí empecé a entender un poco cuáles eran las cuestiones que nosotros necesitamos consensuar para poder hacer algo distinto, para que esa demanda social, a través del asociativismo, y aquí hago una digresión, me gusta más decir asociativismo que asociacionismo, que es una palabra, el asociarse, asociacionismo,
refiere más a una corriente psicológica y filosófica emparentada con el positivismo, que la única forma que tiene junto al empirismo es una forma de demostración de carácter práctico. Yo digo que nosotros, a través de nuestra experiencia, en esa tabula rasa que decía Aristóteles que somos nosotros, tenemos que trascender un poquito más de lo que decía Robert Owen, ¿no?, el padre del cooperativismo, esto de que nos unimos para hacer algo más que lo que nos está indicado o lo que la experiencia nos ha indicado. Tenemos que repensar nuestros paradigmas funcionales. Entonces, escuchándolo el año pasado a Enrique de Rosas, digo, claro, ahora empiezo a entender que no es tanto lo que nos ocurre, sino qué significación le damos y cómo volcamos dentro de nuestra tarea. Porque si muchos de los que estamos acá tenemos experiencia tribunalicia, ya sea de un lugar o en el otro, siempre pretendemos lo mismo, ¿no? Fijemos el objeto del proceso. Eso es lo que nos da seguridad jurídica, pero a la vez nos hace un anclaje temporal y de una situación, y tanto el operador jurídico como los que están reclamantes van evolucionando, van cambiando. Al decir de Heráclito, nunca nos bañamos en las mismas aguas. Entonces, esta relación evolutiva y esta cuestión de salud institucional que se emparenta con nuestras conductas, depende de quién nos juzgue. La sociedad en este momento no tiene un buen concepto de nuestra función. Y creo yo porque lo desconoce. Y porque creo que lo que hacemos está mal informado. Y porque creo que también tenemos que corregir. Y ahí volvemos. Este problema de crisis institucional está derivado, como dice Zygmunt Bauman, este sociólogo que acaba de desaparecer hace poquito, un judío supérstite del Holocausto, dice que es una sociedad líquida, la modernidad líquida. Es una cuestión que no tiene anclaje, es una cuestión que tiene una derivación por esa aceleración en el tiempo que no da tiempo en el mismo tiempo, o sea, no da respuesta, no da tiempo para elaborar, entonces no hay una cadencia de trabajo como había antes para elaborar algún pensamiento. Entonces los paradigmas se suceden tan rápidamente que podríamos concluir con que vivimos en una sociedad que podríamos llamarle la gran confusión. Nuestros abuelos asistían hace 100 años atrás, 80 años atrás, a pautas que mutaban levemente de generación en generación. Nosotros dentro de la misma generación hemos mutado muy rápidamente. Yo tengo 40 años de tribunales y en la experiencia tengo 20 años en un siglo, 20 años en el otro. Me ha tocado recorrer todos los espacios, desde escribiente y ahora como juez. Y resulta ser que, claro, yo veía que había cuestiones a reinterpretar y refuncionalizar y que los cambios que uno pueda operar, cambiando un código procesal, si no cambia las costumbres, es muy difícil que pueda cambiar. Y la gente ya ha cambiado cuando nosotros hemos operado esos cambios, porque está hiperestimulada. Entonces, pero no sabe por qué. No tiene un paradigma funcional, cosa que nosotros sí. Que aunque estemos acelerados y no alcanzamos de cubrir nuestras nuevas expectativas, estamos siendo pulsados desde el exterior con estas respuestas, con estas situaciones que se nos exigen. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión. Yo juré a los 33 años como juez y le dije a papá, digo, ¿qué te parece? Digo, digo que sea juez. Me parece una locura, dice, porque lo que te falta en experiencia lo vas a pagar con salud. Dicho y hecho. A los 3 años me volví hipertenso y comenzaba a incidir en mi físico una situación que yo no entendía por qué era así. Bueno, me faltaban terminar de armar esos paradigmas funcionales. Hoy, aunque quisiéramos y aunque estuviéramos entrenados con esos paradigmas, como no son claros, es muy difícil de saber qué es lo que pretende nuestra sociedad. Por eso, cuando hablamos de salud institucional, la gente juzga un tribunal si está ordenado, pero no le interesan las personas que operan. Tampoco le interesa a la persona que viene a pedir justicia. Y entonces muchas veces nos tenemos que detener más de un minuto a decirle, mire, el conflicto que usted me trae, esto se emparenta con una teoría de la decisión. Puede ser compleja, puede ser sencilla, puedo encararla desde distintos puntos de vista. Pero esto que usted no supo solucionar, esto que usted no pudo solucionar, o esto que yo le expropié la acción, como en penal, diciéndole, se lo vamos a solucionar, se lo va a gestionar
desde una fiscalía, y esta va a ser la respuesta que le damos, no tiene su tiempo. Y esto cuesta mucho para entender al público en general. Entonces, cambiar los paradigmas funcionales, cambiar los estilos para trabajar, hasta para atender a la gente, es una preocupación que tiene el asociativismo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ideas y al ser federales interactuamos y nos sorprende. Ayer una colega nos sorprendía porque habíamos creado una comisión para tratar temas con personas que tengan capacidades diferentes o discapacidades, y resulta ser que ella dijo algo que justo hablaba con ella antes de empezar la charla. Le digo, te voy a citar. Dice que ella no había estado interviniendo en esta situación por altruismo, sino que la necesidad de ese momento, por tener un hijo con un problema, le había hecho participar y había sido redactora de una nueva ley. O sea, superó la situación del paradigma funcional común o de lo que nos marcaría un positivismo, y dijo, le voy a poner un plus. Eso es un poco lo que nosotros a través de FAM procuramos hacer, volcar las experiencias de los distintos puntos geográficos, con distintas culturas, con distintas situaciones de crisis, tratar no de unificar, sino tratar de, en lo heterogéneo, poder consensuar cuáles son las situaciones más importantes y más urgentes. En definitiva, la salud institucional se emparenta siempre con la salud personal. Y en el tema de los estímulos, porque cuesta mucho formar un operador judicial, es un personaje que le es impuesto a la gente. No es el médico de cabecera o el odontólogo o alguien que puede elegir. Le aparece por una cuestión de sorteo. Entonces, habría que atender a la salud personal, porque una persona no es el mismo cuando atiende el primer día, y a pesar de que tenga otros méritos y otra situación en carrera, ha cambiado, cambia, somos nosotros en nuestras propias circunstancias. Así que bueno, un poco la propuesta, para no extenderme a lo eterno, es decir, en esta sociedad hiperestimulada, repensar cuáles son nuestros nuevos paradigmas funcionales para poder establecer una calidad de servicio que satisfaga al otro. Lo que mejor nos podría ocurrir es que alguien saliera de nuestros tribunales y en la encuesta de satisfacción dijera, encontré alguna respuesta. Tal vez no la que yo pretendía, pero sí la situación fue atendida por alguien que se humanizó, alguien que se interesó por mi aflicción, y aunque mi conflicto aún no ha sido superado, ha sido entendido y ha sido propuesto de algún modo para poder ser superado. Nada más, esto es nomás en forma sencilla. La próxima exposición, muchas gracias, doctor Fondal. La próxima exposición de este panel es sobre gobierno judicial, a cargo de Leonel González Postigo, a quien conocí el año pasado cuando cursé el programa de reformas procesales civiles y litigación en el CEJA, que es un organismo internacional de la OEA en Chile. Acá hay varios alumnos. Y le cuestionamos muchísimo esto, tuvo que soportar todos nuestros cuestionamientos como alumnos. Decía, Leonel es un gran capacitador en estos temas nuevos que tienden a abrirnos la cabeza, que, como bien decía Héctor, a veces nos cuestan los cambios, y yo quiero dar fe de cómo nos ha remachado a todos con estos nuevos temas, entre ellos el gobierno judicial. Leonel es argentino, es máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Osgood Hall Law School de la Universidad de York de Canadá, y está cursando en este momento el máster de Derecho Penal en esa universidad. Y es docente en numerosas universidades, sobre todo en el CEJA. Participó como expositor en cursos en distintos países de América. Leonel, tenés la palabra. Gracias, Lorena. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la FAM y en particular al doctor Ariel Ariza,
como su presidente, por esta invitación, y también al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, y en particular a la doctora Marcela Paz también por convidarme a esta invitación para compartir con todos ustedes algunos de los hallazgos y reflexiones que desde el CEJA venimos realizando a propósito del gobierno judicial, en cuyo contexto la defensa de la independencia y la defensa del asociacionismo es un punto central. Nosotros durante el año 2018 realizamos un estudio empírico acerca de la actualidad del gobierno judicial en América Latina, y es en ese contexto en el cual hemos reformulado la agenda del gobierno judicial, que si bien hoy en día es un tema de innovación, no lo es en la agenda de las reformas judiciales de los últimos 30 años. Es un tema en el cual se ha trabajado mucho en la década del 90, pero que en realidad hoy en día nos encontramos frente a un escenario completamente distinto. ¿Por qué un escenario distinto? Porque hoy los poderes judiciales, y coincido con el doctor Leguizamón, se colocan frente a una carga de expectativas sociales y políticas muy fuertes. Hoy en día en cualquier país de América Latina, y permítanme en esto generalizar, encontramos que los poderes judiciales están sometidos no solamente a fuertes presiones mediáticas y exigencias sociales, sino también exigencias normativas. Hoy en día cualquier juez o jueza en América Latina se le exige convencionalizar el sistema normativo, aplicar de forma igualitaria la ley, controlar a los poderes públicos y a los poderes políticos, es decir, un conjunto de expectativas que hasta hace 20 o 30 años atrás existían quizás, pero en menor intensidad. Entonces la pregunta de esta investigación y que nos formulamos a propósito de este estudio es: ¿cómo ese juez o jueza en lo individual se hace cargo de estas presiones? Si es suficiente el valor individual de cada juez, la voluntad o incluso el coraje de cada juez o jueza en lo individual para hacerse cargo de este conjunto de expectativas políticas. Y allí renace el concepto del gobierno judicial como el conjunto de acciones que el órgano de gobierno, es decir, las Cortes Supremas principalmente, o los consejos de la magistratura, en donde estos asuman la función de gobierno judicial, cuáles son las acciones que estos órganos realizan para defender la independencia judicial de cada uno de esos jueces en lo individual frente a grandes casos, no solamente en el ámbito penal, los casos de corrupción que hemos conocido, sino también casos en el ámbito civil, frente a grandes reclamaciones de corporaciones privadas. En Estados Unidos habrán visto estos grandes casos de Samsung versus Apple, en donde son demandas multimillonarias y los jueces se enfrentan cotidianamente también a estas presiones de empresas privadas y frente a la necesidad de recibir, aparte de su valor personal, cierta cobertura y acompañamiento del órgano de gobierno, es decir, de las Cortes Supremas. Entonces, sabiendo de este escenario y sabiendo de que algo más tendría que decirse desde las Cortes Supremas, miramos 5 países de la región que son representativos de los modelos de gobierno judicial. Por un lado, en primer lugar, Argentina y Colombia, que tienen consejos de la magistratura con más de 20 años de antigüedad, me refiero en Argentina a la justicia nacional. En segundo lugar, el modelo de Chile y de Guatemala, que no tienen consejos de la magistratura y en cambio las Cortes Supremas son las que ejercen tanto las funciones de gobierno como de administración del Poder Judicial. Y luego un tercer modelo, el modelo de Paraguay, que es una combinación entre estos dos últimos, es decir, un consejo muy limitado solamente para el nombramiento y una Corte Suprema que asume la administración y también algunas funciones en el proceso de selección de jueces. Estos 3 modelos de gobierno, y obviamente no son abarcativos de la realidad regional, nos muestran al menos cómo funcionan y qué lecciones podemos extraer, y esto es lo que quiero compartirles en lo siguiente. El primer punto en el que me quiero concentrar es cómo funcionan hoy en día los órganos de gobierno, cómo funcionan estas Cortes Supremas. Lo primero para decir es que todavía persiste una fuerte confusión de roles. Cuando cualquiera de nosotros, incluso en cualquier provincia de la Argentina, observa la carga de trabajo de las Cortes Supremas, observa que hay una gran confusión entre la tarea administrativa,
entre la tarea jurisdiccional y la tarea propiamente de gobierno. Y siempre en esta confusión de roles lo que observamos es que las funciones de gobierno, es decir, la conducción política y estratégica del Poder Judicial, se relega frente a la administración y frente a la jurisdicción. En el caso de Chile, en donde estudiamos qué ocurría en todo el periodo del 2017, el 9% de su carga de trabajo decía relación con la función de gobierno, a través de actas que dictaban el Pleno de Magistrados o a través de recibir reclamos de jueces que estaban siendo presionados incluso internamente en el Poder Judicial. Es decir, que era absolutamente marginal las funciones de gobierno que éstas le dedicaban. En cambio, en Guatemala también observamos que los propios ministros de Corte indicaban que la función administrativa les llevaba gran parte de su trabajo, ya sea a partir de otorgamiento de licencias, compra de recursos, administración interna del tribunal. En Colombia también, allí la Corte tiene la facultad constitucional de promover leyes o acordadas que digan relación con el funcionamiento del sistema de justicia y tan solo se había presentado un proyecto en todo el periodo del 2017, que podríamos asociarla a una función de conducción política o de toma de decisiones políticas en la institución. Entonces, primer punto que nos parece importante desde el CEJA marcar es que es imprescindible poner en debate la distribución de roles y en esto recalcar que las Cortes Supremas tienen principalmente la función de jurisdicción, es decir, de resolver los casos que le ingresan. El otro punto respecto al funcionamiento de los órganos de gobierno tiene que ver con la defensa de la independencia judicial, un punto que las asociaciones y los gremios de jueces permanentemente son los que canalizan desde esta agrupación de jueces. La pregunta que nos hicimos es ¿qué hacen las Cortes Supremas? Si estas son efectivamente representantes de los jueces y de las juezas en lo individual. Y nos encontramos con un escenario bastante problemático. Chile, ustedes sabrán muy bien, es uno de los pocos países en donde las asociaciones de jueces han llevado un reclamo hasta el sistema interamericano, hasta la Comisión Interamericana, por la falta de representatividad de las Cortes Supremas y más aún por el sistema de calificaciones anuales que realiza la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el caso de las Cortes de Apelaciones y Cortes de Apelación hacia los jueces de instancia, califican anualmente a los jueces. Y en función de la calificación, esto funciona como un incentivo o un desincentivo para que estos jueces puedan ascender o permanecer en el mismo cargo. Amigos jueces que son los que permanentemente reclaman estos temas, a mí me dicen, Leonel, yo sé que nunca voy a ascender. Yo sé que nunca voy a poder acceder a un cargo porque tengo siempre una calificación muy baja por parte de los mismos ministros a los cuales cuestiono permanentemente desde las acciones de gobierno judicial. Y esa respuesta por parte de las Cortes de Instancia se da a partir de la calificación o también desde el ejercicio jurisdiccional del rechazo permanente de recursos. Con lo cual aquí tenemos, en el caso de Chile y en Colombia también, un índice muy bajo de representatividad. Todos los jueces que hemos encuestado advertían de que no veían en la Corte Suprema un interlocutor, un representante de sus intereses. En Guatemala estuve hace tan solo un mes y medio atrás, en donde están atravesando un fuerte conflicto los jueces de mayor riesgo en la investigación de redes de corrupción y también manifestaban que la Corte Suprema, lejos de ser un paraguas o un interlocutor, era más bien lo que estaban permanentemente generando presiones a estos jueces de primera instancia. Por eso la importancia de que la independencia judicial, que todos conocemos como un valor central del sistema de justicia, sea al mismo tiempo la bandera principal de los órganos de gobierno, que son en definitiva los representantes de los jueces y de las juezas. ¿Cuáles son las propuestas o líneas directrices que nos gustaría compartir? Porque en esto no hay ningún debate saldado, en ningún país, al menos de los de América Latina, que haya transitado experiencias exitosas que uno pudiese compartir. Me refiero al diseño de los órganos de gobierno. Mencionar la importancia de rediscutir la elección del presidente de Corte o el presidente del Poder Judicial. En el día de ayer, compartiendo con la Junta de Gobierno de la FAM, discutíamos sobre estos temas y también compartí esta visión de cómo logramos ampliar esta práctica democrática que todos los países tienen de selección de los presidentes de Corte.
En cualquier provincia o país, el presidente de una Corte Suprema o la Corte de Apelación se dirime con una votación interna entre los magistrados que la integran. La pregunta es si esa elección, que es una práctica democrática, es suficiente para quien surja de esa votación tenga la legitimidad suficiente para representar al conjunto de los jueces y juezas del Poder Judicial. Y una posibilidad, que esto se está discutiendo en Perú, por ejemplo, es que esa práctica de selección del representante del Poder Judicial, es decir, del presidente de la Corte o del Poder Judicial por fuera de la Corte, sea elegido por todos los miembros que integran el Poder Judicial. En Perú, un proyecto que presentó el propio Poder Judicial estipula que los ministros de Corte de Apelaciones también van a participar de esta votación y será mucho más colectiva y en definitiva se amplía esta práctica democrática. No lo planteamos como una solución o como un gran modelo, sino que creemos que hay que ir explorando distintas alternativas para poder llegar a un modelo en donde el presidente de la Corte o el presidente del Poder Judicial adquiere incluso mayor legitimidad. Un segundo punto es el de la gestión administrativa, es decir, cómo se administra el Poder Judicial. Nos encontramos con tres modelos. Uno que es aquel que funciona en Chile y en Paraguay, en donde el órgano de administración es un órgano que depende de la Corte Suprema, pero funciona de manera autónoma, es decir, que la Corte no lleva esto cotidianamente. Un segundo modelo es en donde, por ejemplo, en Guatemala, la Corte Suprema retiene la administración, pero lo delega en órganos especializados que dependen de ella. Y el tercer modelo, donde se encuentra el argentino en su justicia nacional, es en donde se comparten las funciones. Yo diría se duplican las funciones entre el Consejo de la Magistratura Nacional y la Corte Suprema, en donde incluso hay cargos que se duplican y que existen con igualdad y que ambos llevan la administración, obviamente diferenciando la ejecución presupuestaria y por otro lado las ejecuciones más bien de los aumentos salariales, pero que en definitiva comparten funciones entre el Consejo y la Corte Suprema. ¿Cuáles son algunas de las ideas que nos gustaría compartir? Básicamente es desasnar cuáles son las políticas de administración que debería llevar un Poder Judicial. Y en esto lo que planteamos es que existen dos grandes niveles. Un nivel, el que podríamos llamar las políticas generales de planificación, es decir, las grandes decisiones político-administrativas que van a orientar al Poder Judicial. Cuáles son las estructuras de las oficinas judiciales, cuáles son los recursos humanos que se van a asignar a cada una de ellas, cuáles son las inversiones que se van a realizar para poder adecuarse a las exigencias de los nuevos sistemas procesales. Y por otro lado, lo que llamamos las políticas diarias de administración, es decir, la compra de materiales, el otorgamiento de licencias, el vínculo cotidiano con los operadores que conforman el sistema judicial. Y en esto marcar claramente que en cuanto a las políticas generales de planificación, me refiero a estas grandes decisiones, este debiese ser uno de los puntos de contacto o un órgano dependiente del órgano de gobierno, entendido como órgano de gobierno aquel que toma las grandes decisiones políticas y luego lo traslada a decisiones administrativas. Por ejemplo, si es necesario construir un centro de justicia porque se está implementando un sistema de carácter oral, como lo está haciendo Argentina a nivel provincial hace muchos años, esta será una decisión del órgano de gobierno que se va a trasladar a la estipulación de una partida presupuestaria que tendrá que hacerse cargo de esta decisión. Con lo cual, en esto nos parece importante comenzar también a ir, insisto, desasnando la función de una Corte Suprema y concentrándonos básicamente en la jurisdicción y que la administración además se haga cargo de un ente o más bien de un personal especializado. Así como decimos que las oficinas judiciales en el ámbito penal o civil deben hacerse o ponerse en manos de un personal especializado en el ámbito de la administración del Poder Judicial debiese seguir, entendemos, el mismo criterio. El tercer punto que analizamos tiene que ver con la producción de información estadística y el presupuesto. Voy a ir rápidamente porque sé que era poco el tiempo, Lorena. Primer punto, en esto todos sabemos que nuestros poderes judiciales tienen como una aversión a la producción de información estadística. Y esa versión se traslada muchas veces en decisiones de gobierno judicial que no se respaldan en información concreta. Es decir,
¿Cuántos jueces hacen falta para poner en marcha un sistema adversarial penal? Una pregunta que en mi experiencia he visto en muchos países. Se suele decir que hacen falta X cantidad de jueces y cuando uno le pregunta a las Cortes Supremas o a los consejos de la magistratura en base a qué evidencia, ahí encontramos que la información comienza a ser más bien opiniones personales, percepciones de que los sistemas adversariales son más complejos o que requieren más cantidad de jueces, cuando en realidad tiene que ver, entendemos, con una reorganización de los recursos humanos y de la asignación de los jueces a la conducción de las audiencias y no a la gestión administrativa. Entonces ahí comenzamos a ver que la información estadística, la producción de información debiese ser una política permanente. Cuando observamos el caso argentino para hacer este estudio, los últimos datos eran del 2012, por ejemplo, a nivel nacional en el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, en cuanto a la ejecución presupuestaria, me he referido rápidamente hace un minuto atrás, pero en Argentina, en Colombia también encontramos duplicidad de cargos, encontramos, por ejemplo, en Colombia, que los proyectos de inversión se aprueban pero no se liberan las partidas presupuestarias porque dependen del Poder Ejecutivo. Entonces en esto, naturalmente, es una cuestión política, no somos ingenuos en entender de que siempre la negociación de los presupuestos del Poder Judicial requieren una negociación con el Ministerio de Economía. La pregunta es quién representa esa negociación por parte del Poder Judicial y de allí el órgano de gobierno vuelve a adquirir, entendemos, mucho sentido, porque debiese ser quien represente los intereses no solo del Poder Judicial, sino de los jueces y juezas en lo individual. Hoy en día los jueces, cualquier juez de instancia o de apelación, si ustedes les preguntaran si son parte de las decisiones de conducción de la institución, de las decisiones de gobierno de la institución, difícilmente respondan que lo son y que activamente pueden opinar. Las grandes decisiones del Poder Judicial se toman en muchos casos no solo aisladamente de los jueces, sino sin tomar en cuenta su opinión, los problemas que tienen, las limitaciones, los problemas de recursos que afrontan. Y en último lugar, el cuarto punto que hemos analizado es el de la función disciplinaria. Y encontramos dos grandes discusiones, no problemas, sino discusiones que tenemos que dar. Uno es el de la regulación de las causales. En Argentina, la causal del mal desempeño, en Chile, la causal también del mal desempeño en sus funciones. Son causales muy genéricas. Un profesor amigo dice que son causales muy lacónicas en el sentido de que plantean supuestos que difícilmente uno pueda objetivizar y controlar. No me voy a referir a supuestos individuales, pero siempre la causal del mal desempeño admite al menos un ejercicio un tanto arbitrario o discrecional. Y esto, en el caso de Chile, lo hemos visto con mucha claridad, de allí que este caso que está hoy en día a punto de decidirse por la Corte Interamericana tiene que ver con un ejercicio muy arbitrario de sanciones por parte de la Corte Suprema. Y la otra discusión dice relación con el proceso disciplinario. En esto Chile también quizás es la peor expresión regional de cómo está diseñado un proceso disciplinario, que es escrito, que no divide funciones de acusación y juzgamiento, que no tiene una instancia para ejercer una contradicción entre el acusado y el tribunal que va a decidir. Y también encontramos mucho oscurantismo en esta información. Cuando nos acercamos a pedir información al Consejo de la Magistratura Nacional de Argentina, también nos encontramos con que el único dato que se otorgaba era el nombre y apellido del acusado y no se otorgaba el dato acerca de cuál era la causal de mal desempeño. Entonces, sobre esto creemos que hay que avanzar al menos en rediscutir las causales y el proceso. ¿Cómo? Las causales, en primer lugar, entendiendo que no solo hay que objetivizarlas, sino, en nuestra opinión, vincularlas con estas normas de ética que muchas veces se sancionan. Muchos cortes provinciales, sistemas provinciales tienen códigos de ética. De hecho, se han ido sancionando a partir del modelo del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que ha sido adoptado en gran parte por los países. Entendemos que debiese ser una fuente de información para convertirlas en, más bien, causales de mal desempeño. Cuando uno está formando a un juez en la formación inicial, sería mucho más sencillo poder darle cuenta de cuál es el perfil de juez, cuáles son las funciones que se esperan de él, y a partir de esto constituir causales que luego sean más fácilmente controlables como causales de desempeño. Bien, por último, si bien no ha sido objeto del estudio cuál es el rol de las Cortes Supremas, yo ya lo he ido adelantando.
Hemos dicho que la administración debiese estar a cargo de un órgano específico. Hemos dicho que la función de gobierno podría o no estar a cargo de la Corte o podría estar separada, como se discute hoy en día en Chile. Hasta hace una semana atrás fue un gran tema nacional a cargo de un órgano de gobierno distinto a la Corte Suprema. Con lo cual la pregunta es con qué funciones la Corte va a funcionar. Y creemos que la jurisdicción, no como se entiende habitualmente, sino entendida como una función de generación de precedentes, como hoy en día lo hemos visto en muchos sistemas, y funciona más allá de que no sea nuestra tradición del common law. En esto el sistema anglosajón funciona sobre el sistema de precedentes, pero hay que reconocer de que nuestros sistemas de facto funcionan con precedentes, son en gran medida seguidos por los tribunales de instancia. Creemos que las Cortes repensadas como instancias de generación de precedentes y de construcción de criterios que orienten la función de todos los jueces de instancia. Bien, ha sido muy apretado en función del tiempo, les agradezco mucho por la atención y ojalá tengamos espacios para seguir discutiendo un tema que no está saldado y que por supuesto es muy debatible. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Leonel. Vamos a escuchar a continuación a otro amigo personal y de la casa, como lo es el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, donde durante muchos años trabajó ocupando distintos cargos en el Consejo Directivo y me consta que siempre lo ha hecho con la misma vocación de servicio a los asociados y a la institución, más allá del cargo que ocupara. Es además juez nacional de primera instancia en lo civil, fue funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación y es docente universitario. Doctor Marcelo Gallo Tagle tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Lorena por la presentación, muchas gracias a las autoridades y a los organizadores por esta invitación y dejarnos participar en estas jornadas. Nos toca hablar de asociacionismo, palabra difícil, me cuesta pronunciarla y a lo largo de lo que voy a conversar varias veces me voy a ir trabando mientras las mencione seguramente. Como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que tiene más de 90 años de vida, represento una de las instituciones pioneras en la región y en el mundo del asociacionismo judicial. Y de ese tema es que quiero hablarles hoy. Algunos podrán preguntarse, de hecho, lo han hecho entre ellos importantes magistrados, ¿por qué es importante que los integrantes del Servicio de Justicia se asocien? La respuesta es que las asociaciones cumplen una función trascendente para los magistrados, pero mucho más trascendente aún para el resto de la sociedad. Una función que los jueces no pueden cumplir individualmente. Se trata nada menos que de defender la legitimidad y la independencia de los magistrados, que sin esas dos cualidades estarán inermes para llevar adelante su misión de garantizar la vigencia y la legalidad de las libertades individuales frente a las arbitrariedades del poder. Para poder abordar el asociacionismo, debemos referirnos a la libertad de asociación, que es el reconocimiento de las personas del derecho de celebrar acuerdos tendientes a hacer algo en conjunto y con permanencia. Ese algo constituye el objeto social, pudiendo tener la más variada índole y contenido. No se asocia a quien no necesita sumar medios para alcanzar un objetivo. La asociación es un marco de posibilidades de mayor energía para poder obtener algo. En consecuencia, el verdadero derecho de asociación es más que una modalidad admitida legalmente para el ejercicio de otros derechos. Cuando la Constitución argentina, a través de su artículo 14, protege la libertad de asociación, la valora como un derecho individual y social. Está extendiendo los beneficios de la esfera de la libre acción humana a las acciones que el hombre puede realizar en conjunto o colectivamente. Las asociaciones se forman para que sus integrantes procuren un objetivo que supone la celebración de actos por todos ellos o con efectos para todos ellos. En nuestro país, la norma pertinente sigue siendo aquella que parte del artículo 14, que después del enunciado en el cual se proclama que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, dice específicamente de asociarse con fines útiles. En el artículo 14 encuentran apoyo todo tipo de asociaciones, incluso las que no son exactamente asociaciones de carácter civil y comercial,
sino también las de carácter religioso, de carácter cultural o de cualquier carácter público o político. Parece entonces, a manera de una síntesis general, que desde el punto de vista constitucional lo que importa resaltar es la libertad de asociación, concebida como derecho individual, ya sea civil o político, y también como derecho social. Fundamenta el ejercicio de un derecho subjetivo de asociación. Este es el que da lugar a la formación en concreto de las asociaciones. Al referirnos al asociacionismo judicial, no podemos soslayar que los poderes judiciales en las sociedades democráticas se sustentan en la vigencia de los principios de independencia y autonomía que tienen rango constitucional. El primero garantiza la función jurisdiccional delegada a los jueces e implica que sus fallos solo se encuentran sometidos a la revisión cuando así corresponda de los tribunales de alzada previstos en la ley. Aunque resulte ocioso aclararlo, el órgano constitucional habilitado para valorar su desempeño como magistrado carece de competencias para evaluar el contenido de sus fallos. El segundo de los principios, a su vez, garantiza que en la composición de un Estado democrático los otros poderes del Estado no tengan injerencia en la conducción, organización y gestión del Poder Judicial. Sin embargo, siendo un poder que no tiene ni debe tener manejo político, las herramientas para garantizar el sometimiento de ambos principios han sido tradicionalmente escasas. Bueno, el propio sistema debe ser capaz de proteger a los jueces, rodeándolos de un marco constitucional adecuado, y este es precisamente el derecho de libre asociación. El mundo cambia vertiginosamente y cuando las instituciones no se adaptan, fracasan necesariamente. En el ámbito nacional, nuestra asociación no fue inmune a tales transformaciones. En un trabajo presentado en el año 2010 en el ámbito de nuestra asociación por uno de sus expresidentes, palabras que aquí comparto con ustedes, se señalaba que el movimiento asociativo en los poderes judiciales, particularmente en Europa y América Latina, se incrementa en la segunda mitad del siglo XX a partir de la posguerra, cuando cobraban nuevos impulsos las relaciones internacionales fundadas en la protección a las personas y sus derechos, y la consecuente toma de conciencia acerca de la necesidad de una función judicial independiente como garante de la vigencia de la legalidad y de las libertades individuales consagradas en las constituciones nacionales y también en los pactos internacionales. Las asociaciones comenzaron así a cumplir el importantísimo rol de erigirse en custodios de esa cualidad, sin la cual el juez carece de una real legitimación frente a la sociedad. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional fue una de las primeras en el mundo en advertir que la actuación individual, que es propia del diseño judicial, terminaba por debilitar la función frente a los poderes políticos del Estado, porque estos mantenían con la sociedad una relación dialéctica distinta que se deriva de fluidos canales de comunicación, a contrario del Poder Judicial, en el que regía, sin concesiones, el axioma de que los jueces solo hablan por sus sentencias, lo que en definitiva los ubica en una situación de aislamiento y, por cierto, también de incompresión acerca de su actuación como poder del Estado. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional nació hace 91 años por la visión de un grupo de funcionarios, secretarios, de unirse en una entidad que los representara. Paulatinamente se fueron incorporando jueces, fiscales, defensores y peritos de los cuerpos técnicos, hasta conformar la entidad que es hoy, integrada por casi la totalidad de magistrados y funcionarios de la capital federal y del interior del país. Dos han sido desde siempre sus principales objetivos estatutarios: la defensa irrestricta de la independencia judicial y la formación de los distintos estamentos de la justicia. Ambos están íntimamente vinculados porque, junto a una conducta ética y decorosa, nada contribuye más a elevar el prestigio de la justicia que la convicción que transmiten las sentencias. Por eso la actualización y capacitación permanente es un deber insoslayable para los magistrados. Las sociedades contemporáneas experimentan profundos cambios que difícilmente podían ser previstos hace pocas décadas. Los cambios han sido positivos en buena medida, pero también exacerbaron las diferencias sociales y la conflictividad, frente a los cuales los instrumentos jurídicos tradicionales vinieron a resultar insuficientes y desactualizados.
En este contexto, signado también por el poderío económico, el crimen organizado, la corrupción y grupos con un extraordinario poder de presión, el juez debe mostrar su independencia y fortaleza para dar respuesta a las demandas sociales. La Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados, una de las más importantes del país, ha sido señera en la preparación de todos los estamentos que la integran para enfrentar con eficacia los nuevos tiempos. Al establecer un programa curricular amplio sobre materias vinculadas con la gestión y las distintas habilidades que demanda el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de consolidar una justicia nacional independiente de toda injerencia de otros poderes o intereses, corresponde integrar a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, de los ministerios públicos y de los cuerpos periciales del interior y de la capital federal para tener una asociación representativa de todos, capaz de ejercer su función institucional, manifestarse como voz política de la justicia, con un trabajo mancomunado entre quienes, de una u otra forma, participan de la administración de justicia. Ahora bien, la independencia de criterios, para no ser algo meramente declamado, necesita de instituciones reales, garantizando y defendiendo, por ejemplo, la intangibilidad de los salarios, garantías en los procesos disciplinarios y concursos transparentes. Tales tareas se encuentran auditadas por la asociación a través de sus comisiones específicas y en el caso de la intangibilidad incluso se le ha reconocido como parte habilitada en un proceso de entendimiento institucional intrapoderes que tuvo lugar recientemente. Como señalé precedentemente, el derecho del libre asociacionismo también así ha ido evolucionando en el ámbito internacional, a partir de los años 70 del siglo pasado. Con ese objetivo se organizó la Federación Latinoamericana de Magistrados, que nuclea asociaciones nacionales de jueces existentes en los países de América Latina. Acá voy a ir salteando párrafos porque la organización de la FLAM ya creo que todos lo conocemos y los objetivos que ellos persiguen también. Ese derecho al libre asociacionismo también fue reconocido por la Unión Internacional de Magistrados en el Estatuto Universal del Juez y del mismo modo por la Sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos en Santa Cruz de Tenerife, España, en mayo del 2000, donde se suscribió el Instituto del Juez Iberoamericano. Estas asociaciones son cruciales para asegurar la voz de los jueces dentro del sistema de justicia. Ellas son verdaderas vías para que los jueces reclamen ante posibles presiones internas y externas a la estructura judicial, que pongan en peligro su independencia. A través del asociacionismo se advierte el compromiso y la valentía de muchos jueces que se esfuerzan por lograr una justicia imparcial y garante de autonomía, frente a los intereses de poderes tanto internos como externos a la judicatura. En algún país de América Latina, estas asociaciones han sido combatidas y hasta negado el derecho a asociarse. Negar a los jueces una voz a través de sus agrupaciones es negar a la justicia la posibilidad de avanzar a través del diálogo. El diálogo es la única herramienta que permite lograr armonía. La calidad de vida en cualquier sociedad depende de la capacidad de diálogo, de entender y aceptar las diferencias y de resolverlas en el marco de las instituciones. La estructura republicana y el respeto por las normas de convivencia es el único camino en el cual puede canalizarse la vida democrática, la que nos merecemos y le debemos a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Sigue a continuación alguien que ha aportado muchísimo al servicio de justicia y al asociativismo desde cada lugar en el que trabajó y que fuera desde 1992 a 1996 presidente de la FAM. Es actualmente ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Fue presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS, durante 3 periodos y fue secretario durante 2 y siguió trabajando en dicha Junta Federal desde distintos cargos, funciones o representaciones nacionales e internacionales. Fue integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe, titular de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe, fue presidente del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe y vocal en la Junta Electoral en numerosas elecciones.
Fue integrante de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, y si yo tuviese que leer todo su currículum, doctor Gutiérrez, estamos acá hasta las 20 horas aproximadamente, porque de verdad que ha aportado mucho en cada lugar en el que estuvo. Fue y es miembro de muchísimas organizaciones y ha dictado numerosas conferencias en temas vinculados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial y otras materias del derecho en colegios profesionales, universidades, unidades académicas, universidades, organizaciones intermedias, provinciales, nacionales y extranjeras. Solamente el currículum abreviado del doctor Rafael Gutiérrez son 3 hojas completas, pero bueno, creo que todos lo conocemos, es el Rafa Gutiérrez, tiene la palabra. Con el amigo, con el diagnóstico que él dio, yo tengo mi seria diferencia con el CEJA de hace 30 años, 20 años, y además nosotros pertenecemos a un gobierno federal, y usted los datos que pidió al Consejo de la Magistratura son limitados a la justicia federal y nacional, que es el 15% de la justicia argentina. Si usted quiere saber los datos estadísticos, tenemos, cada 2 años hacemos las estadísticas de todos los tribunales de la provincia de Argentina en la Junta Federal de Corte. Además de esto, como indudablemente los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial nos planteaban a nosotros, claro, la única información que tenían era de la justicia nacional y que era totalmente parcial. Y así le podría señalar un montón de diferencias a lo que usted ha dicho. Y fundamentalmente, yo creo que si hay una justicia menos democrática, que me perdone mi amigo Orlando Vito Cruz, colega que fue presidente de la FLAM, indudablemente es el Poder Judicial de Chile, que es un organismo vertical, que responde a una serie de mandatos, pero no viene el motivo. Yo tenía preparado algunas otras cosas para decir, y lo que voy a decir, voy a hablar del asociacionismo de los jueces. Pero había ciertas cosas que no podía dejarlas pasar, sobre todo de hechos puntuales. Yo quiero señalar, no voy a hablar de cuáles son las funciones de las asociaciones de magistrados, colegios de magistrados, porque ustedes los conocen mejor que yo y lo viven diariamente. Yo lo que quiero es transmitir mi experiencia. Llevo 45 años en la justicia de la provincia de Santa Fe. Como el doctor he pasado por todos lados. Llevo 19 años en la Corte de Santa Fe, a cual la he presidido varias veces, y eso me da una visión política institucional cuando no era miembro de la Corte y ahora que soy miembro de la Corte. Son testigos las autoridades del Colegio de Magistrados de Santa Fe y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, que si hay algún tribunal horizontal, es el de la provincia de Santa Fe. Su ley orgánica establece una serie de atribuciones a los jueces de todo tipo, disciplinaria, de otorgamiento de licencia, de gobierno, delegando en eso. Pero yo quiero señalar fundamentalmente a los jueces argentinos de la provincia. Estamos viviendo un momento difícil. Hemos pasado intervenciones a los poderes judiciales, Corrientes 2 veces, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, pero ha ido mejorando también la integración de los poderes judiciales, desde la cabeza hasta los tribunales inferiores. Los consejos de la magistratura no siempre eligen el mejor, pero el peor no se presenta, eso no tenemos duda. Pero creo que se ha ido mejorando paso a paso. Lo que se ha hecho en capacitación, la gran mayoría de las provincias de Argentina tienen sus escuelas, sus centros de capacitación, que trabajan coordinadamente con en la Junta Federal de Corte, que agrupa a todos los poderes judiciales de la provincia a rango de ministros de Corte, con una autonomía total para trabajar, eligen sus autoridades, plantean sus problemas y también hay reuniones permanentes desde la Junta Federal de Corte hacia los tribunales
superiores y también a los tribunales de baja instancia, donde se trabaja sobre mediación, sobre estadística, sobre transformación y moderación de los poderes judiciales. Yo le quería decir a usted que se informe que las transformaciones y la modernización que se han hecho en los poderes judiciales de la provincia, estamos, perdóname, pero estamos 20 años luz de lo que es la justicia provincial y nacional, no por culpa de los jueces. Indudable que eso es una política de orden nacional, sé lo que trabaja en ello, además he aprendido de grandes maestros que ha tenido presidente como Ditela, Gavinón y Clava, todos los amigos con cual yo, cuando empecé la primera vez en una reunión de la FLAN acá en Buenos Aires, en el año 1987, yo era un joven juez de la provincia de Santa Fe. Pero yo lo que quiero señalar, la importancia del trabajo, y las asociaciones de magistrados siempre pusieron, lo sé personalmente, el hombro para el mejoramiento de los poderes judiciales. No era como algunos decían, es un grupo de amigos, es una corporación, no. Todo esto estaba en principios importantes, la defensa de la independencia judicial, la opinión de cómo deben seleccionarse los jueces, cómo es los tribunales de enjuiciamiento de los jueces, la autarquía judicial, las cuestiones previsionales, que están todo esto contempladas también en el grupo, en el Código Iberoamericano de Presidente de Cortes y Consejo de la Magistratura, donde se señala lo que dice el artículo 80 de la Constitución Nacional con respecto a los salarios y dice de los jueces, que no pueden ser disminuidos bajo ningún concepto, y a su vez estos sueldos deben estar de acuerdo a las funciones que se cumplen, y el día que pasan en la tarea pasiva también se debe contemplar en la misma situación. Yo veo venir, no estoy haciendo una opción política, pero veo venir de que va a haber intentos de querer modificar las leyes previsionales. Estén atentos, se lo dije a los colegas de la Junta en la última reunión en Rosario, de que estemos atentos. Nosotros, en la provincia de Santa Fe, tenemos un privilegio, que la caja permanece en la provincia, se respeta al 82%, el tope máximo de jubilaciones de 30 ministros de la Corte con 30 años de servicio, pero también viví lo que pasaron las 13 cajas transferidas de la provincia de la Nación. Ahora más o menos se ha normalizado, pero no respetaban el 82% del sueldo que ganaban en la provincia. Como la Nación tenía un tope, teníamos, con todo respeto, camaristas de 80 años, de 70 como yo, de miembro del Poder Judicial. Por eso, más allá de todas estas cuestiones, de señalar lo que hace sobre capacitación, lo que se hace, el acompañamiento de las ideas para modernizar, transformación de los poderes judiciales, también como, aunque a nadie, aunque a algunos no les gusta, la asociación de magistrados es el gremio de los jueces, en el buen sentido de la palabra, defender los intereses de los miembros del Poder Judicial. Yo creo que ahí tenemos que despertarnos, trabajar en forma conjunta. Lo hemos visto reiteradamente. Por supuesto que a mí me costó cambiar algunas cabezas dentro de los miembros de los superiores tribunales. Usted calcule que yo venía de ser presidente de la Federación Argentina de Magistratura, de ir a todos los lugares a protestarle al gobernador y a las Cortes, y un día de mañana me tenían sentado al lado. Entonces, la cuestión no fue fácil, pero tengo que reconocer que todo esto ha ido cambiando y ha mejorado. Ya no, los miembros de los superiores de las Cortes no son más la mano, los desocupados de la política. Ahora se ha mejorado, se ha incorporado gente de la academia, jueces de carrera, pero esto es lo que tenemos que tener presente nosotros,
el trabajo y estar atentos, porque indudablemente que vivimos, lamentablemente, en un país constantemente en crisis y con poca calidad institucional. Gracias. La verdad que es un lujo poder ser testigos de los debates sobre la justicia y su funcionamiento, y porque eso nos permite seguir pensando e instalar dudas para seguir investigando. Gracias, doctor Gutiérrez. Sigue a continuación el doctor Walter Barone, que es el presidente en este momento de la Federación Latinoamericana de Magistrados, de la FLAM, durante el binomio 2018-2020. El doctor Barone es magistrado de la Corte de Apelaciones de San Pablo, en Brasil, y se desempeña como secretario adjunto de Relaciones Internacionales de la Asociación de Magistrados Brasileros, como director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Asociación Paulista de Magistrados y como secretario de la Primera Comisión de Estudios de la Unión Internacional de Magistrados. Doctor Barone, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora. Es un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Estoy muy honrado por poder participar en estas jornadas científicas y agradezco muchísimo al doctor Ariel Ariza, mi querido amigo, presidente de la FAM, por la invitación. Pero antes de empezar, les ruego que perdonen mi osadía por hacer la exposición en español, ya que soy brasileño, entonces no soy hispanohablante. Y igualmente les ruego que perdonen errores imprevistos o inevitables que puedan pasar mientras hablo. Voy a concentrar mi exposición en el derecho al asociacionismo judicial. Después voy a hablar un poco de los límites de la actuación de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y terminaré hablando de dos retos que me parecen importantes a la actuación de las asociaciones judiciales. En general, en los países democráticos se les reconoce a los ciudadanos el derecho a la libre asociación como uno de sus derechos fundamentales. Jueces y magistrados son ciudadanos y no renunciaron a dichos derechos cuando ingresaron a la carrera judicial. Pero si así es, ¿por qué entonces el asociacionismo es un tema para la judicatura? La respuesta a esa indagación se encuentra en la legítima expectativa que tienen los ciudadanos de que en el Estado de Derecho un caso presentado a un tribunal sea conocido por un juez independiente, imparcial y predeterminado por la ley. Y para salvaguardar la independencia e imparcialidad del juzgador, se acepta que constituciones y leyes orgánicas del Poder Judicial impongan ciertos límites al ejercicio de algunos derechos individuales de los jueces, destacadamente que establezcan la prohibición de su participación político-ideológica. Hay pues en la sociedad una creencia generalizada de que la pertenencia de jueces a partidos políticos podría dañar su imagen de imparcialidad y de independencia.
puesto que permitiría especular que un caso sometido al análisis de un tal juez iría a decidirse según las presiones políticas del partido a que pertenezca. Y ahí aclaro que cuando preparé esta exposición no había todavía aparecido el caso que creo que la mayor parte de ustedes conozcan, que involucró el actual ministro de la Justicia de Brasil, que antes era un juez y que sirve de ejemplo de esa problemática que describí. Sin embargo, si permite el asociacionismo profesional de jueces, porque las asociaciones judiciales persiguen la defensa de los intereses profesionales y la realización de actividades encaminadas a mejorar el servicio de la justicia. El asociacionismo judicial es el instrumento de participación de los jueces en la vida política. Es el mecanismo de agrupación de jueces y magistrados en defensa de los intereses de la judicatura. Es importante destacar, como ya hizo mi colega doctor Gallo, que las cartas internacionales reguladoras del Estatuto del Juez consagran igualmente el derecho de asociación de los jueces, como por ejemplo la Declaración de Principios Mínimos sobre la Independencia de los poderes judiciales y de los jueces en América Latina, es decir, la Declaración de Campeche, adoptada en 2008 en el marco de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM. También la Declaración Universal de la Independencia de la Justicia, adoptada en el marco de la ONU en 1983, en el Código de Bangalore, aprobado en 2002, en el marco de la ONU, que corresponde a un conjunto de normas de ética judicial, y igualmente en la Carta Universal del Juez de la Unión Internacional de Magistrados, cuyo vicepresidente tuvimos el honor de escuchar hoy por la mañana, el doctor Igreja Matos, y en cuya actualización del texto yo tuve la oportunidad en participar. Hay que subrayar que además de las asociaciones de carácter nacional, como por ejemplo la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial organizadora de estas jornadas científicas, también existen las asociaciones judiciales de ámbito supranacional, como la FLAM, de la cual soy el presidente, la UIM, en donde participo ahora no más como secretario, sino como presidente de la primera comisión de estudio, que es la que estudia Derecho Constitucional. La Asociación Europea de Magistrados, cuyo presidente es el doctor Igreja Matos, y la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, la MEDEL, entre otras. Por otro lado, no se debe olvidar que el sistema de prohibiciones e incompatibilidades impuestas a los jueces no impide automáticamente que ellos tengan convicciones políticas que puedan influir en el tenor de sus fallos o que pertenezcan a otro tipo de entidades o instituciones que igualmente podrían influir en el ejercicio de su profesión, como es en el caso de las entidades religiosas. Las asociaciones judiciales están prohibidas de desarrollar actividades políticas, así como los jueces, pero sin duda hay una dificultad mayor en distinguir las actividades que les son permitidas de aquellas que se podría tildar de políticas, porque el límite entre una cosa y otra puede ser tenue en algunos casos. En general,
los estatutos de las asociaciones judiciales establecen los siguientes fines y actividades a realizar: defender y promover los principios, derechos y libertades consagradas en la Constitución, garantizar la independencia judicial, defender los intereses y derechos profesionales de sus miembros, potenciar la justicia como función al servicio de la comunidad, contribuir para el perfeccionamiento profesional de sus asociados, promover las relaciones personales y recreativas entre ellos, y etc. Las actividades desarrolladas por las asociaciones de jueces y magistrados dirigidas a dichos fines pueden ser muy variadas, pero actualmente ganan especial destaque sus manifestaciones públicas ante los medios de comunicación de opiniones no solo sobre cuestiones que afectan directamente a la magistratura, sino también sobre temas de debate social. Muchas veces los ámbitos se mezclan, como por ejemplo en el caso de la discusión sobre el proyecto de reforma de la seguridad social en Brasil, en donde el cambio propuesto por el gobierno actual va a afectar no solo a jueces y magistrados, sino también a la mayor parte de la población del país. Manifestaciones de posicionamientos sobre temas de debate social por parte de las asociaciones judiciales no suscitan planteamientos especiales sobre su admisibilidad, pero la misma manifestación de opinión expresada por un juez individualmente está prohibida en general y probablemente podría generar un procedimiento disciplinario en contra de ese mismo juez. Por ahí se puede identificar el distinguido rol que desempeñan las asociaciones judiciales en la sociedad. Por fin, entre los retos que se presentan al asociacionismo judicial, me parece interesante destacar dos. El primero es el reto de lograr la afiliación de la mayor cantidad posible de miembros para que la asociación tenga legitimidad para hablar en nombre de la clase que representa. Las dificultades para alcanzar ese resultado se derivan de que la asociación generalmente no es compulsiva y por lo tanto muchas veces depende de un trabajo de convencimiento y también de que en algunos países hay una tendencia a la multiplicación de asociaciones judiciales representativas de la misma clase profesional, lo que genera el riesgo de debilitación de esa representación. El segundo reto es que las asociaciones judiciales reflejen la existencia de una conciencia política lato sensu en la judicatura, capaz de constituir un instrumento de presión a favor de la independencia de los jueces y magistrados y de suscitar una reflexión crítica acerca de la función judicial. Es decir, ellas deben constituir un instrumento eficaz para impulsar los cambios necesarios para potenciar la justicia como función al servicio de la comunidad. Y eso lo hace muy bien la FAM, por ejemplo, a través de sus actividades durante todo el año y especialmente a través de estas jornadas científicas. Y ese objetivo no debe jamás ser olvidado, pues la distribución de justicia es, al fin de cuentas, nuestra razón de existir. Muchísimas gracias por su fina atención. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el panel. Les vamos a dar unos presentes y pueden subir los próximos, que estamos medio atrasados. Bueno, gracias.